Es tiempo del Sudamericano Sub-20 en Colombia y acá en Estadio Azul hacemos una remembranza. Viajamos al 2005 y recordamos aquella selección campeona del Sudamericano de ese año. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! La generación de Falcao, Cristian Zapata, Camilo Zúñiga, Pablo Armero y demás acompañantes, la base de la selección que hizo la mejor actuación en la historia de un mundial de mayores masculino en 2014, tuvo un origen bastante claro. Todo comenzó en el 2003. El Sudamericano Sub-17 del 2003 tuvo como país sede Bolivia, ya que originalmente estaba destinado a jugarse en Venezuela. Sin embargo, circunstancias políticas impidieron su realización en ese país. El equipo, dirigido por un hasta el momento desconocido Eduardo Lara, ya contaba con jugadores que iban a ser estelaristas después. En la fase de grupos, Colombia compartió grupo con Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia, terminando segundo detrás de los gauchos con 8 puntos. En el cuadrangular final, Colombia quedó tercera, por lo que le aseguraría la clasificación al Mundial de Finlandia de ese año, tras ganarle a Brasil con un golazo de un jovencito llamado Freddy Guarín, empatar con Argentina 2-2 con un gol de último minuto de Harrison Otálvaro y perder 3-1 con Uruguay. Ya en el Mundial Sub-17 de Finlandia, que se jugó primero que el Mundial Sub-20, Colombia sorprendería al mundo llegando a un cuarto sorpresivo lugar, en un tiempo donde los buenos resultados eran escasos. En ese Mundial, dirigido por Eduardo Lara, fueron varios los jugadores que empezaron a destacarse y a darse a conocer, conforme otros que pintaron para ser figuras se quedaron en el camino. Colombia en ese mundial jugó en el grupo A junto a Finlandia, China y México. Quedó primero con 7 puntos tras empatar a 0 con México, ganarle 2-1 a China y ganarle 9-1 a Finlandia, siendo la mayor goleada de alguna selección Colombia en un mundial. En cuartos de final, Colombia ganó 2-0 a Costa Rica y en semifinales perdió 2-0 con Brasil, quien a la postre fue el campeón del mundial. Y Colombia perdió por penales en el partido del tercer y cuarto lugar con Argentina, luego de un empate a 1 en tiempo regular. En total, de esa selección hubo 10 jugadores que estuvieron presentes en el Mundial y que luego marcarían historia en el fútbol colombiano. Uno de ellos, Freddy Guarín. El boyacense anotó 2 goles y disputó todos los minutos de Colombia en ese Mundial, al igual que Harrison Otálvaro, que jugó 522 minutos y anotó 2 goles. Ambos disputarían el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes ese mismo año en diciembre. Pablo Armero jugaría 523 minutos y Adrián Ramos jugó 520. Otro jugador que jugaría ese mundial fue Cristian Zapata, que jugó 45 minutos en el partido inaugural contra México y luego entraría en el partido contra Brasil y jugaría 66 minutos. Esa selección también contó con jugadores como Livis Arenas, Carlos Abella, Mario Gómez, Harrison Morales, Jimmy Estacio, Sebastián Hernández, Edwin Móvil, Juan Gilberto Núñez, Anthony Tapia y Carlos Daniel Hidalgo, quien fue el goleador de ese mundial compartiendo honores con Cech Fábregas. Con la norma Sub-20 instaurada en el fútbol profesional, en la que los equipos debían alinear obligatoriamente un jugador menor de 20 años en la categoría A y un jugador Sub-17 en la categoría B, hubo varios jugadores que empezaron a despuntar de esa generación. El despido de Francisco Maturana de la selección mayor hizo que Reinaldo Rueda tomara el mando para terminar la eliminatoria para el Mundial del 2006 y posibilitó el ascenso de Eduardo Lara al mando de la selección Sub-20. Ya en 2004, con esa base del Sub-17 teniendo minutos en el profesionalismo y con jugadores que empezaron a destacarse en sus equipos como Hugo Rodallega en el Quindío, Juan Carlos Toja en Santa Fe, Mauricio Casierra y Dairo Moreno en el Once Caldas y siendo campeones de Libertadores, la selección enfrentaría el Sudamericano organizado en Colombia en enero del 2005. Ya empezaba a tener visos de gran importancia.
Claro está, esa selección iba a tener problemas previo al inicio del Sudamericano. Hugo Rodallega, quien en el 2004 hizo 13 goles en el Quindío, tuvo unas diferencias con la férrea disciplina que impuso en el grupo Eduardo Lara, y esas diferencias estuvieron a punto de dejarlo afuera del Sudamericano. Otros que tuvieron problemas fueron Wasson Rentería y Libis Arenas, quienes días antes del Sudamericano decidieron tomarse unos días de descanso en Quibdó y se quedaron sin transporte. Ambos tuvieron que pagar un costo en dinero bien alto para poder llegar a tiempo a la concentración. En la convocatoria final para el Sudamericano, Pablo Armero se quedaría fuera de la lista debido a que en su lugar estaba un estelarista en ese momento, como Mauricio Casierra. Con un joven que estaba en las divisiones inferiores de River Plate de Argentina, un tal Radamel Falcao García, la selección Colombia Sub-20 disputaría el Sudamericano en el eje cafetero, clasificatorio para el Mundial de Holanda de ese año. Armenia, Pereira y Manizales serían las sedes escogidas para ese Sudamericano. La lista de ese torneo completa sería Libis Arenas y Carlos Abella como arqueros, defensas, Cristian Zapata, Carlos Valdés, Juan Camilo Zúñiga, Mauricio Casierra, Gabriel Castro, Harrison Morales, como volantes Edwin Valencia, Harrison Otálvaro, Abel Aguilar, Cristian Marrugo, Freddy Guarín, Juan Carlos Toja, Sebastián Hernández y como delanteros Falcao García, Hugo Rodallega, Dairo Moreno, Wasson Rentería y Oscar Briceño. Carlos Daniel Hidalgo no estuvo en ese torneo. Colombia quedó sembrado en el grupo A, enfrentando a Argentina, Venezuela, Perú y Bolivia. Inició su camino en el Sudamericano enfrentando a Bolivia, a la que golearía 5-0, con 4 goles de Hugo Rodallega y otro de Juan Carlos Toja. Ese partido fue en el Centenario de Armenia. El siguiente partido sería contra Perú, al que derrotaría con 1-0 con gol de Hugo Rodallega en el Palo Grande de Manizales. En el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, Colombia derrotaría 2-0 a Venezuela con goles de Hugo Rodallega y Oscar Briceño. Y en la última fecha, Colombia empataría a 1 gol con Argentina con un golazo de Radamel Falcao García. En ese grupo, Colombia quedó segunda por diferencia de goles con Argentina. El tercer lugar sería para Venezuela con 4 puntos. En la fase final del torneo, Colombia enfrentaría a Chile, Brasil y Uruguay, además de las clasificadas del grupo A. En un durísimo partido contra la selección de Chile en el Centenario de Armenia, Colombia derrotaría a los australes 4-3. Iniciaron ganando los chilenos 2-0 en los primeros 10 minutos del partido, goles de Fernando Meneses en el minuto 1 y gol de Matías Fernández al minuto 6. Colombia descontaría al minuto 20 con gol de Hugo Rodallega y al 47 gol de Abel Aguilar, empatando el partido. José Fuenzalida pondría la ventaja para los chilenos en el minuto 64 y 3 minutos más tarde Hugo Rodallega empataría el partido para los colombianos. La diferencia final la haría Juan Carlos Toja, el jugador de Santa Fe en ese momento. En el minuto 75 pondría el cuarto para Colombia. En la siguiente fecha, en el Palo Grande de Manizales, Colombia derrotaría 3-1 a Uruguay con 2 goles de Wasson Rentería en el 31 y en el 68. El otro gol fue hecho por Abel Aguilar en el minuto 43. El descuento uruguayo lo hizo Juan Albín al minuto 85. En la tercera fecha, Colombia derrotaría a Brasil en el Hernán Ramírez Villegas, en un estadio en el que hubo más de 5.000 personas que se quedaron afuera. Con gol de Hugo Rodallega en el minuto 47 derrotaría a Brasil en un partido muy recio. Los dirigidos por Eduardo Lara marchaban con pie firme buscando el segundo campeonato de la categoría para Colombia. En la cuarta fecha, el 2 de febrero en el Centenario de Armenia, presenciaría el empate entre Colombia y Argentina a 1 gol. Hugo Rodallega de penal empataría el gol colombiano, mientras que Ezequiel Garay empataría para Argentina. Ya en la última fecha, Colombia necesitaba derrotar a Venezuela para coronarse campeón del Sudamericano. El escenario fue el Palo Grande de Manizales. Cristian Marrugo en el minuto 23 y Hugo Rodallega en el 58 pondrían el resultado que haría a Colombia campeón de ese Sudamericano. Un torneo en el que despuntaron varias figuras del fútbol mundial. Se vería por primera vez a un Lionel Messi con Argentina, Rafael Sobis con Brasil, Antonio Valencia con Ecuador, Matías Fernández con Chile y un Cristian Rodríguez en Uruguay, y entre otros más.
De cara al Mundial para disputarse en Holanda, primero se disputaría el Sudamericano en Sub-17 en Venezuela, el cual la selección Colombia no tuvo una gran figuración. Sin embargo, en ese Sudamericano presentaría cartas un jovencito llamado David Ospina, que a la postre se integraría a la selección del Mundial de Holanda. Ya en el Mundial de Holanda, con una selección experimentada y con un recorrido en el profesionalismo, Colombia afrontaba ese mundial con una ilusión grandísima. Y no era para menos. El equipo de Eduardo Lara era uno de los favoritos para alzarse con el título mundial. Colombia estaría en la fase de grupos con Siria, Italia y Canadá. El 12 de junio del 2005, Colombia enfrentaría a Italia en el estadio William II. Con goles de Wasson Rentería y de Freddy Guarín, Colombia le ganaría a los Azzurri haciendo un hecho histórico. Por primera vez, Colombia le ganaría a un equipo europeo en los 90 minutos, ya que 2 años antes, la selección de Reinaldo Rueda le ganaría a Irlanda 3-2, pero en un tiempo extra. En el segundo partido, Colombia le ganaría 2-0 a Canadá, con goles de Hugo Rodallega y de Falcao García. En el último partido, Colombia enfrentaría a Siria, país que había enfrentado en el Mundial Sub-20 del año 1989. Partido que terminó 2-0 con goles de Rodallega y de Falcao. En los octavos de final, Colombia enfrentaba a Argentina. Ese día Colombia formó con Libis Arenas, Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Harrison Morales y Mauricio Casierra en defensa. Abel Aguilar, Cristian Marrugo, Harrison Otálvaro y Juan Carlos Toja en el mediocampo. Dairo Moreno y Wasson Rentería en el ataque. Con gol de Harrison Otálvaro a pase del capitán Abel Aguilar, la selección Colombia abrió el marcador en el partido en el minuto 52. Sin embargo, reaccionó Argentina y 6 minutos más tarde igualó el partido con una anotación de Lionel Messi. Cuando se acercaba el partido, un fortísimo remate de Julio Barroso al final del partido sentenció el encuentro 2-1 al final. La selección Colombia quedaba eliminada de ese mundial tempranamente ante a la que luego sería la campeona del mundo. Ahora repasemos qué ha sido de las carreras de los jugadores que integraron esa selección en el Mundial de Holanda, en orden de numeración. Número 1. Libis Arenas. Fue el arquero titular de esa campaña. Cuando jugó el Sudamericano estaba en Envigado. En el 2006 se fue para la Lazio de Italia, pero la experiencia no fue buena y regresó a Colombia. A partir de allí su hoja de vida se llenó de clubes sin consolidación alguna. Ese recorrido incluyó aventuras en la tercera división de España con el Mérida, en Uruguay con Central Español y Peñarol, en Paraguay con Sportivo Luqueño. En el fútbol colombiano pasó por Pereira, Patriotas y América. Jugó en el hexagonal del Olaya en el 2013 y en el 2014 con Centenario, y en el 2014 fue tercer arquero de Santa Fe. En el 2015 estuvo con Fortaleza y en el último equipo que estuvo fue en el Olmedo de Ecuador en el 2016. Número 2. Carlos Valdés. El hoy comentarista de ESPN inició su carrera como central en el Real Cartagena en el 2003, donde en el 2006 pasó al América de Cali, estando allí hasta el 2009, cuando recaló en Independiente Santa Fe, jugando allí en 2 etapas, hasta el 2013 y luego en el 2015. También jugó en la MLS con el Philadelphia Union, San Lorenzo de Almagro de Argentina, Nacional de Uruguay también. Con la selección jugó en el Mundial del 2014 y en la Copa América del 2015. Se retiró en el 2016 vistiendo la camiseta de Santa Fe. Número 3. Cristian Zapata. El central inició su carrera en el Deportivo Cali. Zapata tuvo una larga trayectoria en Europa, comenzando en el Udinese en el 2005, jugando allí hasta el 2011 cuando fue al Villarreal español, y un año después regresó a Italia donde jugaría con el Milán hasta el 2019. Luego jugó 2 temporadas en el Génova y luego en el 2021 recaló en San Lorenzo de Almagro. El hoy central de Atlético Nacional suma con la selección Colombia un total de 64 partidos y 2 goles, destacándose su participación en los mundiales de mayores de 2014 y de 2018. Número 4. Jimmy Estacio.
El defensa que jugó el Mundial del 2005 con 18 años tuvo un paso por el Deportivo Cali en el 2005, Deportivo Pereira en el 2006, Once Caldas en el 2007 y Deportivo Pasto en el 2008. Se retiró y luego regresó al fútbol con el Expreso Rojo en los años 2012 y 2013, su último equipo. Se retiró en el 2013. Número 5. Camilo Zúñiga. El lateral derecho inició su carrera en el 2002 con Atlético Nacional, equipo con el que jugó hasta 2008. Luego fue transferido a Italia, al Siena. De ahí, Zúñiga fue traspasado en el 2009 al Napoli, equipo con el que jugó hasta el 2015. Luego jugó un año en el Bologna, Italia, y luego otra temporada en el Watford inglés. Se retiró en Atlético Nacional en 2018. Zúñiga fue uno de los hombres de confianza de José Pekerman en la selección de mayores, destacándose en el Mundial del 2014 y en la Copa América del 2015. Jugó un total de 244 partidos en toda su carrera. Número 6. Harrison Morales. El defensor central jugó en el Deportes Quindío hasta el 2007. Luego en el 2008 jugó con Centauros, regresando en el Quindío para jugar un par de años antes de irse al Expreso Rojo. Luego estuvo en Boca Juniors de Cali y por último en el Universitario de Popayán en 2013. Jugó en total 84 partidos en su carrera. Número 7. Hugo Rodallega. El centrodelantero Hugo Rodallega ha tenido una larga carrera después de que saliera del Quindío en el 2005, pasando por 13 equipos en los que destacan el Atlas, Necaxa y Monterrey en el fútbol mexicano, Wigan y Fulham en el fútbol inglés, en Turquía jugando con el Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor, jugando en el Bahía de la segunda división del fútbol de Brasil. El hoy delantero Independiente Santa Fe cuenta con 633 partidos jugados en total y 210 goles en su carrera. Con la selección Colombia jugó hasta el 2011, jugando un total de 56 partidos y 20 goles en todas las categorías. Número 8. Juan Carlos Toja. Inició su carrera en Independiente Santa Fe en el 2003 y jugaría hasta el 2005 con el Cardenal. Tuvo un paso leve en River Plate y regresó al Santa Fe en el 2006. Luego empezó su recorrido en el 2007 en el Dallas de la MLS. En el 2009 se fue al Steaua de Bucarest, jugando desde el 2008 hasta el 2010. Luego jugó en el Aris Salónica hasta el 2012 y en el New England Revolution en el 2013. En el 2017 tuvo la oportunidad de entrenar con Fortaleza y con el Bogotá Fútbol Club. Sin embargo, una lesión lo alejó de las canchas. Número 9. Radamel Falcao García. Para muchos, uno de los mejores jugadores colombianos de la historia. Su carrera la inició en 1999, siendo hasta el día de hoy el goleador más joven en la historia de la segunda división colombiana. Con el Lanceros de Boyacá hizo su gol. Hijo del central Radamel García, dio el salto al fútbol argentino en el año 2000, recalando en el River Plate de Argentina. Jugó en River hasta el 2009, cuando dio el salto al fútbol europeo con el Porto. Y de allí su carrera tuvo un despegue impresionante, jugando con el Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y por último, hoy por hoy, en el Rayo Vallecano de España. Hombre fundamental para la selección y líder anímico del combinado nacional, disputando con Colombia las eliminatorias del 2014, 2018 y 2022. Es el goleador histórico de la selección. Algunos a día de hoy se preguntan qué hubiera sido de la selección del 2014 con Falcao en la cancha en ese partido contra Brasil. Falcao acumula 304 goles en su carrera con 556 partidos jugados. Número 10. Sebastián Hernández. El volante creativo inició su carrera en el 2004 en el Deportes Quindío, recalando después en Millonarios antes de jugar en Emelec de Ecuador. Ya en el 2007 recaló por un corto tiempo en el Deportivo Cali y regresaría al Quindío, donde jugaría por 2 años, y luego jugaría en el Once Caldas en el 2009, permaneciendo allí 2 años más. Sus siguientes escalas fueron en el Deportivo Táchira, Atlético Huila, Independiente Medellín, en el Ludogorets de la Liga de Bulgaria. También jugaría en el Cheno Varna
en el 2015. Luego jugó una temporada en el fútbol de Turquía en el Boluspor. Luego 4 años en el Junior de Barranquilla y un año más en el Once Caldas. Hoy juega en el Atlético Huila. Sebastián acumula 474 partidos en su carrera con 55 goles. Número 11. Harrison Otálvaro. El volante de creación, nacido en la cantera del América de Cali en el 2003, ha tenido una carrera dilatada en la que se incluyen pasos por el fútbol de Ucrania, en el Dinamo de Kiev por 3 años en el 2006, Huracán de Argentina en el 2010, León de Juanico en el Perú en el 2011 y el Al-Shamal de Qatar en el 2016. En Colombia, Otálvaro se ha vestido con las camisetas del Cúcuta Deportivo, Millonarios, Nacional, Deportes Tolima, Real Cartagena, Atlético Huila y Once Caldas, siendo el mejor paso en su carrera en Millonarios, donde jugó 3 años y fue campeón con el azul en el 2012. En la actualidad está sin equipo, acumulando 390 juegos con 34 goles. Número 12. Carlos Abella. El segundo arquero de esa selección tuvo una carrera corta, iniciando en el Atlético Huila, desfilando por Nacional, Bucaramanga, Boyacá Chicó y Envigado, siendo con los Sopitas el equipo en el que más se destacó. Se retiró en 2015 jugando 100 partidos, 58 de ellos con el Huila. Ya ha sido técnico interino del Huila en el 2021. Número 13. Freddy Guarín. El volante mixto, nacido en Puerto Boyacá, comenzó su carrera en el Cooperamos Tolima en el 2001, recalando posteriormente en el 2002 en el Huila. Debido a sus actuaciones destacadas en selección, Guarín llegó al Envigado en el 2003, jugando hasta el 2005, y luego siendo transferido al Boca Juniors de Argentina. Desde allí empezó una carrera internacional muy destacada, jugando en el Saint Etienne de Francia, Oporto de Portugal, Inter de Milán en Italia, en el Shanghai Shenhua de China y en el Vasco da Gama de Brasil. Su último equipo fue Millonarios en el 2021. Guarín fue pieza clave de la selección Colombia hasta el 2015, jugando un total de 80 partidos con 8 goles. Número 14. Abel Aguilar. El volante mixto Abel Aguilar ha sido uno de los jugadores más destacados en la selección Colombia. Inició en el Deportivo Cali en el 2002, jugando hasta el 2005, año donde fue transferido a la Udinese de Italia. En el 2007 se fue a España jugando para el Jerez, Hércules, Real Zaragoza y Deportivo de La Coruña. En Francia jugó para el Toulouse desde el 2013 hasta el 2016, año en el que regresó al Deportivo Cali, donde jugaría 2 años, antes de irse al Dallas de la MLS, regresando y cerrando su carrera en el 2019 en el Unión Magdalena. Un volante que sin duda tuvo una carrera mucho más destacada en la selección Colombia que en los clubes, siendo un hombre fundamental en la mitad de la cancha colombiana desde Reinaldo Rueda en el 2004, cuando lo llevó a la Copa América de Perú, hasta el 2018 con José Pekerman. Acumuló 394 partidos con 36 goles. Hoy en día se prepara para ser técnico de fútbol y ocasionalmente está en las transmisiones del Gol Caracol. Número 15. Dairo Moreno. El delantero campeón de Libertadores con el Once Caldas en el 2004. El delantero de Chicoral Tolima ha tenido una larga y dilatada carrera desde el 2003, en la que ha tenido 4 pasos por el club de origen, el Once Caldas, luego pasando por clubes de Brasil, Rumania, México, Argentina y Bolivia. En Colombia ha vestido las camisetas del Junior, Millonarios, Nacional y Bucaramanga, además de la que actualmente tiene, que es la del club de sus amores, el Once Caldas. Dairo en total suma 682 partidos con 303 goles en su carrera. En la selección Colombia jugó 31 partidos con 3 goles, siendo el más destacado aquel gol que anotó contra Argentina en la eliminatoria del 2010 en el Campín de Bogotá. Número 16. Edwin Valencia. Un jugador que fue muy marcado por las lesiones a lo largo de su carrera. Tuvo su carrera mayormente en Brasil y en Colombia. Jugador del América entre el 2003 y el 2006, pasó por Paranaense, Fluminense y Santos posteriormente, luego de recalar su carrera en el Atlético Nacional en el 2017, su último equipo en su carrera futbolística. Hombre maduro y centrado en su juego, Valencia fue parte de la selección Colombia en el proceso de eliminatorias del 2014, siendo para José Pekerman un hombre de mucha confianza.
Su palmarés con la selección se cerró en el 2015 con la Copa América en Chile. Número 17. Cristian Marrugo. El volante armado cartagenero inició su carrera en el Deportivo Cali en el año 2000 y en el 2003 lo compra Nacional, club en el que debuta y juega hasta el 2006. De allí da su salto a Santa Fe y en el 2008 se va para el Deportes Tolima, jugando allí hasta el 2012. Al año siguiente jugó en el Pachuca mexicano y en el Veracruz de México. En el 2014 regresa a Colombia con el Cali y en el Medellín, equipo con el que jugaría en 2 ciclos. Posteriormente jugaría para Millonarios, el Puebla mexicano y Águilas Doradas. El hoy jugador de Independiente Santa Fe cuenta en su haber con 725 encuentros, 101 goles y 95 asistencias. Número 18. Wasson Rentería. El delantero centro hizo su debut profesional en el 2002 con el Boyacá Chicó, equipo en el que jugaría hasta el 2005, siendo transferido al Internacional de Porto Alegre, jugando hasta el 2007 en ese equipo, año en el que se fue al Porto de Portugal. De allí empezó un camino que lo llevaría por el Racing de Estrasburgo en Francia, el Braga de Portugal, el Once Caldas, el Santos de Brasil, Millonarios, Racing de Argentina, La Equidad, el Turabao de la Cuarta División de Brasil y el Guaraní del Paraguay, siendo este último el equipo donde se retiró en el 2017. Hizo parte de la estrella 14 de Millonarios, en donde jugó 77 partidos e hizo 31 goles. Wasson es recordado hoy en día como un delantero letal en el área y con una genialidad única. Con la selección jugó 23 partidos e hizo 5 goles. Número 19. Mauricio Casierra. Otro campeón de América con el Once Caldas en el 2004. Mauricio inició su carrera en el 2002 jugando hasta el 2006 en el cuadro albo. Luego empezaría su camino en Argentina en equipos como Estudiantes de La Plata, Belgrano, Sarmiento de Junín y San Martín. En Colombia jugó para Millonarios, el Deportivo Cali, el Deportivo Pasto y el Deportivo Pereira, equipo en el que se retiró en el 2001. Mauricio ganó el torneo Apertura en Argentina con Estudiantes y en Colombia con el Cali en el 2014 y también con el Once Caldas. Como dato curioso, el lateral izquierdo Mauricio Casierra usó el dorsal número 28 en todos los equipos en los que ha jugado profesionalmente, según él en un homenaje a sus 27 hermanos. Su padre está inscrito en la Registraduría de Colombia con 3 apellidos, por lo que a sus 28 hijos, contando a Mauricio, poseen apellidos distintos. Número 20. Daniel Machacón. El volante de marca debutó en el Junior de Barranquilla en el 2004 y jugó hasta el 2006. En Colombia jugó para el Atlético Huila, el Bucaramanga, Valledupar, Pacífico de Buenaventura, Uniautónoma y el Unión Magdalena. En total jugaría 310 partidos como profesional, logrando un título de liga con el Junior y un torneo finalización en el 2013 con el Uniautónoma. Se retiró del fútbol en el 2016. Número 21. David Ospina. De esa selección, David fue el jugador más joven, con 16 años asistió al Mundial de Holanda. Y como dato curioso, con el dinero que le dieron gracias a la participación en ese mundial, David le compró un taxi a su papá para que él pudiera trabajar. David cuenta con 154 partidos en Selección Colombia, debutando con la selección de mayores en la era de Jorge Luis Pinto, en un partido contra Uruguay en Cúcuta. Hombre de entera confianza para los técnicos de selección, Ospina ha tenido una carrera sólida en Europa, en el Nice Arsenal de Londres, Napoli de Italia y actualmente en el Al Nassr de Arabia Saudita. Con la Selección Colombia es uno de los capitanes del equipo, siendo pieza inamovible del arco en los mundiales del 2014 y del 2018. Y es justo también hacerle un homenaje al técnico campeón de ese momento, Eduardo Lara. El papá de esta generación fue el DT de la Selección Colombia Juvenil hasta el 2011 y como hecho más destacado llegó hasta cuartos de final en el Mundial Sub-20 del 2011 en Colombia. Lara también cuenta con pasos con la selección mayor en la eliminatoria del 2010 y con la de El Salvador en el 2016. También fue técnico del Chicó, del América del Cali, del Envigado y su último equipo fue el Once Caldas.
Un hombre que se ganó a pulso un respeto entre los aficionados y es la viva demostración de que cuando se hace un trabajo con constancia, se logran los resultados. Recordar el origen de una selección como la del 2005 es ver cuando se aplica un trabajo con la suficiente seriedad y profesionalismo, dando oportunidades a jugadores con capacidades comprobadas. Y así se pueden lograr muchas cosas no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Es plantar para cosechar más adelante. 8 jugadores que integraron aquella selección Colombia del 2005 hicieron parte de la selección de mayores dirigida por José Pekerman, y muchos otros también hicieron carreras muy fructíferas. Así que muchas gracias por acompañarnos en este off topic de Estadio Azul. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestras transmisiones. Un abrazo para todos, muchas gracias.